Buenos días, Eminencia. El título que aparece recogido en el programa ciertamente no se corresponde a lo que yo me había comprometido tratar en esta jornada, cuando el decano pues, tuvo la atención de pedirme que tuviese esta colaboración en este congreso, simposio, que además tenía como referencia tan para mí entrañable en el homenaje, como homenaje al profesor Federico Aznar Gil, que lo fue mío en esta universidad y del que guardo una memoria estupenda, tanto como por su calidad como docente, como su paciencia a la hora de dirigir la tesina de licenciatura. En todo caso, cuando vi el programa me sentí un poco preocupado. No tenía posibilidad de cambiar la temática de lo que iba a hablar, pero es que además entendía que, tal y como le había explicado al decano, nos parecía interesante explicar la realidad que hemos tenido que arbitrar en un ámbito tan especial como la Catedral de Santiago. La imagen que ven, pues imagino que les suena, aunque ciertamente, vamos, la resolución, como dicen, es poca. Es una fotografía en la que aparece el pórtico de la Gloria visto en diagonal desde el interior de las naves de la catedral. Bien, en la Catedral de Santiago nos encontrábamos en el año 2009, con aprobado el plan director de la catedral y al mismo tiempo, por tanto, teníamos cuantificado unas cantidades de cuánto sería necesario, qué fondos serían necesarios para poder afrontar el plan director de la catedral, que por otra parte tampoco abarcaba algunos ámbitos, algunos espacios dentro de los edificios anexos a la catedral y que están vinculados a ella. Claro, las cifras para nosotros resultaban realmente imposibles. Estábamos hablando de unos 30 millones de euros de PEN, es decir, de presupuesto de ejecución material, sumen impuestos y demás, y esto se multiplica y por mucho. En ese momento, en ese año 2009, vísperas de un año santo, el 2010, se estaba ya avanzando en la acometida de varias obras muy puntuales, concretamente la fachada norte de la catedral, que es la más moderna de todas, y la torre del reloj, no todo el conjunto de la torre del reloj, sino la primera fase. Y precisamente con relación a esos trabajos que se estaban ya pensando, elaborando, proyectos, más proyectos, financiación, si se conseguía, si no se conseguía, cómo, de qué manera, y era todo muy complicado, y estábamos todavía en fase muy previa. Esos proyectos al final los acometió la obra, la Xunta de Galicia, concretamente la fachada norte de la catedral y la torre del reloj, primera fase, y fueron unos proyectos que se retrasaron muchísimo en licitación, en todo lo que fue la fase de contratación de obra, y después tuvieron no pocas dificultades en su realización. Ante esto, y como al mismo tiempo estábamos trabajando desde el último trimestre del 2009 a través de una institución que nuestra ciudad pervive, en algunos otros lugares han ido desapareciendo, el Consorcio de la Ciudad de Santiago, en el que están presentes la Administración del Estado, la Administración Autonómica y la Administración local. Estábamos trabajando en cómo afrontar un reto de un año santo que veíamos ya complicado, difícil. Había que por primera vez enfrentar un tema que hasta ese momento prácticamente había pasado casi como algo muy secundario en cuanto a presupuestos, que eran cuestiones relativas a la seguridad y otras. Y estaba ahí también esa realidad de una catedral que necesitaba
intervenciones importantes en sus fábricas para poder mantener el edificio y evitar el deterioro definitivo de algunos espacios o realmente el riesgo, peligro que suponía para los fieles que se acercaban a la propia catedral el posible derrumbe de algunos elementos. La fractura en la piedra, etcétera, no voy a entretenerme en esos detalles técnicos. En todo caso, inmediatamente, en ese ya último trimestre del año 2009, se ve como que el modelo de gestión que hasta ese momento se llevaba a cabo, que eran obras que realizaba la propia administración autonómica con fondos que obtenía de Europa, del Estado o fondos propios de la propia administración autonómica, resultaba lento, complicado, difícil. Incluso el recurso a fondos de 1% de fomento también tenían sus dificultades, hasta por el mismo proceso de selección de las obras que se acometían por esa vía. Ante esta situación, prácticamente durante el año 2010, que por tratarse de un año jubilar era muy difícil afrontar ningún tipo de proceso de obras, empezamos a trabajar en reflexionando el modo en que se podía acometer el plan director de la catedral con un sistema de gestión que resultara lo más eficaz posible y, por otra parte, tenía que tener como criterios su condición de homologable y ciertamente transparente. Fueron prácticamente durante el año 2010 y 2011 dos reuniones o tres reuniones mensuales con el consorcio en el que participaban representantes de distintos ministerios, de la propia comunidad autónoma, del Ayuntamiento de Santiago y de la catedral. En todo este proceso se nos demandaba continuamente la generación de un instrumento que resultase eficaz y que necesariamente tenía que responder a esos criterios de homologabilidad, de transparencia y en ese instante, en una de las reuniones de allá entrado el año 2010, planteamos que la catedral tenía constituida una fundación para una finalidad prácticamente en aquel momento, y era la gestión de micropatrocinios o patrocinios de entidad menor y orientarlos con carácter finalista a determinadas obras concretas. Y específicamente de este modo se consiguió, por ejemplo, la restauración del Gallardete de Lepanto o la remodelación completa de las salas de textiles del Museo de la Catedral. Le planteamos que para nosotros ese podía ser un buen modelo. Ese fue nuestra primera posición. Este puede ser un buen modelo. Contamos con una fundación constituida por la catedral y además no como fundación canónica, sino como una fundación de interés gallego. Porque cuando se planteó, yo no era en ese momento canónigo, cuando se planteó esta posibilidad, vieron como más oportuno constituirla de interés gallego para poder contar con la posibilidad de que la propia administración autonómica colaborara en la consecución de fondos por esa vía. Y así se había constituido, y ahí estaba trabajando, efectivamente, con un nivel de acción reducida, publicaciones o estas intervenciones que estoy comentando. Antonio, si pasa esto también, que es el título. Lo del plan director lo vamos a saltar, pues si tenemos algún momento volvemos atrás. Pásalo. Ahí. Bien. En el primer párrafo se alude a la fundación que ya teníamos constituida en el año 2008 y para esas finalidades mucho más limitadas. Aquí surge, en este momento se plantea de parte de las administraciones un debate y además era una dificultad para avanzar en la definición de aquello que nos iba a servir
para la gestión de la catedral en lo que tenía que ver, lo que concretamente se iba a definir como ámbito de acción de la Fundación y presencia o no de las instituciones públicas en el patronato de la Fundación. Desde el primer momento nosotros tuvimos muy claro que en el patronato de la Fundación no estaría presente ninguna administración pública ni nadie que representase a ninguna administración pública. Que el patronato sería un patronato que se designaba en primer lugar por el propio arzobispo y el cabildo, pero no con presencia de ninguna administración. Se hizo una reforma de estatutos, se ampliaron los fines previstos en aquella primera fundación del año 2008 y en el 2011 se aprueba esa reforma estatutaria ya con unos fines que permitan afrontar efectivamente estas nuevas tareas y con el compromiso de las administraciones de apoyar este modelo como adecuado para favorecer la colaboración y la intervención y la aplicación de fondos públicos a las obras que eran necesario acometer en la catedral. Y hoy me estoy refiriendo a obras, pero además de obras estaba toda la acción cultural que también lleva a cabo la propia Fundación. La Fundación como tal no dispone de inmuebles en absoluto, para nada, es decir, tiene equipamientos, pero no tiene inmuebles. Es una fundación instrumental, trata de procurar esa eficacia y sobre todo el garantizar algo que las administraciones nos planteaban una y otra vez. Es algo que nos debe hacer también pensar y meditar a todos nosotros, porque su preocupación era efectivamente que ese carácter homologable pasaba por una auditoría anual por empresa habilitada y además desde el Ministerio de Hacienda desde el primer momento nos advirtieron que si el Ministerio aportaba directamente algún fondo, el Ministerio de Hacienda haría también sus propias auditorías de la Fundación. Razón por la cual era evidente que separar esa actividad de la propia gestión de la catedral era lo más adecuado. Nosotros ya habíamos propuesto esa fórmula, pero además lo veíamos como lo más adecuado, porque era mucho más fácil procurar llegar a un nivel tan alto de exigencia en cuanto a ese control del gasto y ese control del presupuesto con una fundación con unos fines perfectamente determinados y claros. Se plantean los estatutos nuevos, se sigue manteniendo como una fundación de interés gallego, tal y como había sido constituida, y como insisto, porque para nosotros era un tema realmente muy importante, en ningún momento estuvimos dispuestos ni siquiera a negociar la posibilidad de que se incorporase a la Fundación, al patronato de la Fundación, ningún representante de administraciones públicas. Esto fue, ya digo, casi un año de debate, pero al final accedieron. Fijémonos en los fines de la Fundación tal y como se reordena en el año 2011. La promoción de la catedral, fomentando el conocimiento y difusión de su historia y patrimonio artístico-cultural, y tenemos una importante tarea en ese orden, tanto publicaciones, exposiciones, colaboración con distintas entidades, etc. Creación de instrumentos y servicios que permitan afrontar con criterios de eficacia la gestión, explotación y valoración de la misma, entendiendo que esa explotación y valoración es del patrimonio histórico, artístico, cultural que hay que dar a conocer y que hay que mantener. Por eso se indica, en tercer lugar, obtención de los recursos que permitan la realización de cuantas obras se estimen necesarias para el mantenimiento, restauración y conservación preventiva del monumento. Porque todos teníamos claro un principio. Si se iba a invertir, y ese era el deseo de todas las administraciones y el compromiso de todas las administraciones, si se iban a aportar fondos de este ámbito, desde las administraciones públicas, pues no parecía razonable, no quería en modo alguno que,
se pudiesen destinar a cualquier otra cosa. Tenía que quedar claro cuál era esa finalidades y cómo se iban incluso a establecer la prelación a la hora de determinar esto conviene hacer antes que aquello. Se avanzó, como digo, pensemos además que estamos en una situación muy curiosa. En este trance acontece el robo del Códice Calistino, que no ponía fácil las cosas, y todo lo que trajo consigo, que tampoco ponían fáciles las cosas. Era complicado conseguir que las administraciones se mantuviesen en aquellos compromisos que ya quedaban fijados en el 2011 mediados, pero hubo que casi retrasar la firma, sin el casi, la firma del convenio que permitía esa primera aportación de las distintas administraciones a través del consorcio, supuso retrasar la firma del convenio que estaba prevista precisamente para antes del 25 de julio del año 2011, como aconteció el robo del Códice Calistino en la primera semana de julio de ese mismo año, se acabó retrasando hasta la Navidad del año 11. Además, todo este proceso se realizó con cambios en las distintas administraciones. Pasamos de administración socialista, en que estuvo y había aprobado este modelo de gestión. De hecho, el cambio de gobierno se produce en noviembre del 2011, la firma del convenio, que como digo se retrasó por razón de aquel terrible suceso, que fue el robo del Códice Calistino, a diciembre de 2011, el gobierno de la nación era socialista, el gobierno de la comunidad autónoma era del Partido Popular, pero se inició los primeros trámites con el gobierno bipartito y el gobierno de la ciudad en ese momento acababa de pasar a manos del Partido Popular, pero toda la gestión previa se había hecho con gobierno socialista. Con lo cual hay que decir que todas las administraciones tenían deseo de participar y de colaborar, pero necesitaban garantías. Necesitaban garantías y garantías de que la gestión fuese siempre eficaz y que además, por la vía del protectorado que corresponde a la Consellería de la Presidencia de la Xunta de Galicia, pudieran también tener ese control de la supervisión de la gestión de la Fundación. Al mismo tiempo, nosotros nos planteábamos que el modo de trabajar iba a exigirnos formalizar convenios, acuerdos de colaboración, intercambio, etcétera. Tendríamos que procurar también desarrollar modelos de colaboración y cooperación que permitieran la sostenibilidad económica de las infraestructuras, es decir, no solo de la conservación del inmueble, el monumento, si me permiten la expresión, sino también de todas las infraestructuras de una catedral que durante los meses de mayo a septiembre se encuentra saturada y es muy difícil la gestión de los flujos y otras acciones. Como ven ahí, se siguen indicando algunas otras cuestiones que tienen que ver con este trabajo. Suscribir contratos, etcétera, lo propio y normal de cualquier persona jurídica. Pasamos a la diapositiva siguiente, porque otra de las cuestiones que nosotros planteamos con la modificación de estatutos y les pareció muy bien a todas las administraciones presentes, como digo, de los tres ámbitos, era que nos comprometíamos a crear una estructura técnica profesional. No podíamos estar funcionando a nivel de voluntariado o la buena voluntad del canónigo de turno, que como le caía a la administración, de repente tenía que aprender o intentar aprender algo de contabilidad o poder seguir algo en relación a la gestión económica de la catedral, o si le correspondía en suerte presidir la Comisión de Cultura, de repente tendría que saberlo todo acerca de proyectos de restauración, etcétera, etcétera, o cualquier otra actividad de tipo museístico. Ante este planteamiento, nosotros en la reforma que planteamos de los estatutos ya hablamos de una oficina técnica dotada adecuadamente. Una oficina técnica dotada adecuadamente y financiada en parte también con fondos públicos y en parte con recursos propios, que eso es importante también advertirlo. Una oficina técnica
que garantice la gestión del museo, archivo, promoción y acción cultural y la propia actividad de gestión turística y, además, la conservación del propio patrimonio. Así se constituye la Casa de la Fábrica. Utilizamos ese nombre porque nos parecía históricamente muy interesante. A día de hoy, en la Casa de la Fábrica trabajan 6 equipos de arquitectos distintos que han ganado a través de concurso público los proyectos que están realizando o ejecutando o ya culminando su presentación. Van a salir en este próximo mes 6 proyectos de obra a licitación. Esta semana uno se ha publicado ya en el DOGA y en la prensa local, y el lunes que viene otro, y así cada semana pues hasta un número de 6 nuevos proyectos de obra. 6 equipos, como digo, de arquitectos que fueron seleccionados por concurso público y que se financian también con fondos públicos. Un equipo completo propio nuestro que financia la propia Fundación Catedral. Y además, asesorías especializadas de todo orden, porque, aunque pueda parecer increíble, cuando se realiza el plan director de la catedral no contaba con planos, ni buenos ni malos. Había dibujos, pero planos no. Y planos con las rigor y características técnicas que exige un trabajo riguroso, en absoluto. Se está todavía levantando planimetría y se están realizando en este momento trabajos para poder conocer cada espacio de la catedral, piedra a piedra, para poder documentarla adecuadamente y estudiarla también correctamente. De manera que esas asesorías incluyen ingenierías, arqueología, químicos, laboratorios de distintos ámbitos, expertos en control ambiental, etc. En este momento en la catedral hay en torno a 150, 200 monitores colocados para el control ambiental de los espacios, porque es uno de los retos de nuestra catedral, teniendo en cuenta además la masiva presencia de fieles y de visitantes en determinados meses del año. Además, era importante, para procurar efectivamente dar a las administraciones lo que nos demandaban, un eficaz servicio de administración y de control financiero. Además, un servicio que se debía prestar esos servicios de forma muy profesional, con personal propio y asesorías externas, tanto de gestorías, asesorías legales, despachos de abogados que trabajan con nosotros, también de auditores, etc. Todo ello nos permite contar en este momento con personal muy cualificado propio de la catedral, que, por ejemplo, ha realizado desde el año 2011 toda la gestión, por ejemplo, toda la gestión administrativa de las obras del Pórtico de la Gloria y de todas las obras que se han cometido en la catedral, que veremos no son pocas. Y, como digo, además, una supervisión técnica que la Casa de la Fábrica realiza también de los proyectos que han ganado equipos de arquitectos externos, de forma que ya no es solo la Dirección General de Patrimonio la que controla, sino que la catedral controla. De hecho, si revisamos todo el trabajo realizado en la catedral en el siglo XX, apenas existía ningún control de las obras que se realizaban en la catedral por parte de la catedral. A lo sumo estaba la intervención de la administración competente en el ámbito del patrimonio, fuese la Dirección General de Bellas Artes o ya se trataba de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia. Todo ello nos permitía además una mayor agilidad en cuanto a la gestión, un proceso que fue además muy rápido de profesionalización y nos daba además una visibilidad social y una presencia importante a nivel institucional. Hoy prácticamente no se hace casi nada en la ciudad en el que no esté presente, invitado, la catedral y su fundación, una y la otra, porque realmente la presencia es muy activa. Como digo, no solo en el ámbito de obras, hay una cátedra de estudios jacobeos. La cátedra de estudios jacobeos depende de 3 instituciones: la catedral con su fundación, el Turismo de Galicia y la Universidad de Santiago. Y así en otros órdenes que, por ejemplo, designan los directores de cátedra y también controlan no solo lo económico, sino también
las actividades que se realizan en esa cátedra en el ámbito de investigación, etc. Nosotros teníamos también claro que debíamos, y por eso incluimos este apartado, porque no se trataba solo de llegar a las administraciones públicas, sino de crear conciencia. En todas las reuniones que mantuvimos a lo largo del año 2011, especialmente ya a finales de 2010, comentábamos constantemente que aquel fin primero que se había creado la Fundación Catedral en el año 2008, que era el intentar concienciar y buscar patrocinios y patrocinadores y mecenas, que había tenido mucho éxito con la Fundación Barrié, que financió y muy generosamente muchas obras de intervención y de restauración en la catedral. Sin embargo, no alcanzaba a otros órdenes y en otros ámbitos. Si pasas al siguiente, pues ahí simplemente comentar que se realizaron todas esas tareas, tanto para presentar esos programas, el plan de mecenazgo que incluía un programa de amigos de la catedral, de protectores, de crowdfunding, etc. Se realizaron presentaciones a medios y estuvimos muy presentes durante prácticamente un año y pico a nivel social, incluso con presencia en Madrid, en la Casa de Galicia, con una afluencia muy importante de público y de público experto, que para nosotros era muy importante. Sabíamos, porque nos lo habían advertido los expertos, que era muy difícil conseguir grandes fondos o importantes fondos por esta vía, pero había que hacerlo, había que presentarlo, aunque fuese complicado y difícil. Entre otras cosas porque en Galicia, dado que se producen eventos que tienen una fiscalidad muy ventajosa y que gestiona la propia administración autonómica, era muy difícil competir. De hecho, por ejemplo, y lo podemos ver, nosotros pasamos en algunos momentos unos picos de que tenemos algo más de patrocinios y algo más de mecenazgo y después que baja inmediatamente. ¿Por qué? Porque va a haber un evento. Por ejemplo, en el año 19 ya empiezan a aplicarse las especiales beneficios fiscales con ocasión del año jubilar, pero eso lo lleva el Xacobeo, que es una sociedad de gestión que depende de la Xunta de Galicia y que de ahí nosotros no recibimos directamente ningún fondo. Lo gestionan ellos y lo destinan a lo que estiman adecuado y prudente, que puede también incluir en algún caso alguna actividad cultural en la catedral, pero poco más. Entonces, sabíamos que era complicado, que además estábamos en plena crisis, pero había que intentarlo, había que hacer ese esfuerzo y había que procurar tratar de este asunto y de una manera rigurosa. Vamos a ver muchas cifras. Esto puede parecer ahora como la lotería, pero, quiero decir, el día del sorteo de la lotería con niños diciendo cifras. Yo no quiero resultar pesado, por eso prefería traerlas ahí escritas para no aburrir demasiado. Vemos, por ejemplo, como esos patrocinios, que yendo a la fase final, por ejemplo, de la restauración del Pórtico de la Gloria, supuso que directamente la Fundación Catedral gestionara, y además creo que con una gran eficacia reconocida por la propia Fundación Barrié, pues ese más de 1,5 millones de euros de la fase final de restauración, que es aquella más vistosa, porque es la que permitió sacar los colores a la luz. La otra fue muy costosa, pero muy poco atractiva y en muchos casos realmente angustiante. Pero todo esto se hizo directamente desde la Fundación Catedral. Fue la Fundación Catedral la que gestionó todo el proceso en este orden. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos, por ejemplo, los resultados de micropatrocinios, con un año 14, donde hay unas aportaciones un poco mayores y cómo después ya empiezan a descender. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se anuncia la gran aportación y en ese momento se advierte ya, se comunica a los medios que el Ministerio de Hacienda va a aportar a la Fundación Catedral, y digo aportar a la Fundación Catedral porque así fue, 17 millones de euros para obra, con lo cual era más difícil seguir manteniendo las aportaciones de este tipo. Pensemos que el Ministerio de Hacienda lo que hace es ingresar en una cuenta de la Fundación Catedral 17 millones de euros. No es que nos vaya dando y que le vamos justificando, no. Nos ingresan 17 millones de euros sobre los que, con cargo a los cuales se están realizando las obras que se están acometiendo ahora con estas otras ayudas. También se planteó el tema de las huchas en la catedral, no para el culto, distinguiendo perfectamente en cartelería
las finalidades. Lo que era para obra, rehabilitación, restauración, tiene su propia finalidad y unas huchas específicas. Y ahí se indican, por ejemplo, las cantidades que se recaudan para estas finalidades. Hay que pensar que los fondos que la catedral obtiene son fundamentalmente los que provienen de las colectas, que evidentemente son cantidades bastante más altas que estas que estamos comentando para obras. Pero el que quiere tiene la posibilidad en la catedral también de destinar esas aportaciones con este carácter finalista. Por lo que se refiere a las aportaciones de las empresas, pues lo comentaba antes, en el año 14 también tenemos una aportación muy alta, 15 baja y sigue en un proceso de bajada en el momento en que ya contamos con financiación suficiente para acometer las obras que podemos realizar, porque esa es la realidad, las que podemos realizar tenemos fondos para hacerlo de aquí al año 20, incluso a lo mejor pues, es difícil llegar a invertir todos esos fondos del modo correcto y adecuado, tal y como está previsto en el sistema que regula esta gestión. Y además es verdad que en cuanto se aproxima el momento en que ya se implanta los especiales sistemas, que se anuncia que el momento en que va a iniciarse el evento especial del año jubilar, que no es solo el año 20, sino que ya en el 19 se obtienen esos especiales beneficios fiscales, las empresas naturalmente se reservan para aportar para estos fines. Por ejemplo, puedo decir que hay una empresa que en el año 17 ya se comprometió con la catedral, una gran eléctrica, se comprometió con la catedral en una aportación de 800.000 euros. Pero también nos dijo, lo vamos a hacer coincidiendo con el momento en que se abra, esto se negoció en el año 17, pero ellos lo trasladan, esa aportación, al momento en que se puedan beneficiar de esas aportaciones, negociándolo directamente con la consellería competente para gestionar esas actividades de esos eventos especiales. Si pasamos al siguiente, veríamos en cifras estas cantidades que tienen que ver con el mecenazgo, ya reunidas, y que si pasamos ya a este esquema más gráfico, podríamos ver cómo lo más grueso de las aportaciones se obtienen de subvenciones de instituciones públicas, las aportaciones de mecenazgo, aun siendo importantes. Si hiciésemos este cuadro no del 13 al 17, sino, por ejemplo, en el 16-17, la aportación pública tendría una relevancia todavía mayor y crecería también, por otra parte, la aportación por recursos propios de la Fundación. Si pasamos la siguiente. Ahí, en la financiación de obras, claro, seguimos con cifras y vemos las cantidades que se han invertido en la catedral en obras del año 10 al 17, aunque especificamos con más claridad del 14 al 17 al detalle, indicando también qué institución pública ha realizado la aportación. Vemos que el consorcio de la ciudad prácticamente invirtió 3 millones de euros, la Agencia de Turismo de Galicia 2,5 millones, la Consellería de Cultura con fondos, realmente son fondos del Ministerio de Hacienda depositados en cuenta de la catedral, pero que se gestionan, pues nosotros decimos Consellería de Cultura, como también un detalle, ¿no?, hacia la Xunta, porque la gestión de esos fondos se hace a través de 2 comisiones paritarias entre la Xunta de Galicia y la Fundación Catedral. Vamos ya por 3.700.000 y pico y el Ministerio de Fomento 1.587.000. Por otra parte, tenemos, como digo, ya la previsión de gasto de 2018 de la Agencia de Turismo de Galicia, casi 300.000 euros, Consellería de Cultura, Ministerio de Hacienda, por tanto, de los 17 millones, 1,5 millones será algo más, y Ministerio de Fomento, 900.000 euros que tiene comprometidos, pero que se ejecutarían a partir del año 19. Por tanto, como digo, una suma que alcanza los 2.600.000 euros.
Financiación de obras. Aquí aludimos a lo que ha aportado, lo que ha podido aportar la Fundación, bien recibido directamente de fondos de la Catedral o por aquellos que se han gestionado por patrocinios o por otras actividades culturales, porque la Fundación Catedral pasó a gestionar también el Museo de la Catedral. Vemos que en la suma general de aquellas aportaciones que corresponden a obras de restauración asciende a 1.800.000 euros, por referirnos a números redondos. El coste de personal adscrito a la Casa de la Fábrica, como pueden apreciar, va incrementándose a medida que aumenta el volumen de obras. Esperamos que en el año 19 estemos prácticamente en los 200 y pico mil euros de gestión por el personal y equipos y laboratorios y equipos que trabajen para nosotros, equipos externos. Y vemos también que se incluye una partida, obras de restauración del cimborrio, que la financió en parte Fomento y en parte nosotros, superando los 320 y tantos mil euros la aportación de la Fundación Catedral. Y se incluye un dato, gastos de mantenimiento. ¿Por qué lo planteo así? Porque una de las cuestiones que nos urgía las distintas administraciones es que deberíamos comprometernos en conseguir el mantenimiento del edificio y, por tanto, habría que hacer un esfuerzo inversor en este sentido. Bueno, pues en este caso, como vemos, la Catedral, eso sí, ya la administración de la Catedral está, en este caso, en el año 17, ha tenido que afrontar un gasto de más de 800.000 euros en mantenimientos y la Fundación algo más de 200.000. Y ahí se hace referencia concreta a lo que dice relación a los gastos de seguridad, que se han incrementado muy notablemente. Realmente aquí los del 17, tenemos números del 17, en el año 18 los gastos de seguridad que asume la Catedral estarían ya en torno a los 600 y pico mil euros. Todos los años prácticamente tenemos que acabar realizando más aportación de fondos para garantizar la seguridad. Y la seguridad de las personas, en primer lugar, es decir, es algo que nos preocupa y eso exige dotar de mayor personal y con mayor cualificación técnica. Y aquí, en esta relación que pueden ver a continuación, es para el que tenga interés en conocer concretamente qué obras se han realizado y de dónde provienen los fondos, cuando se trata de fondos de mecenazgo, cuando se trata de subvenciones, cuando se trata de fondos propios, etcétera, como ahí se va indicando, y concretamente las obras que se han financiado con esos dineros. En esta página seguimos con estas mismas realidades y en la siguiente, pues igual, como pueden ver, en el año 17 el volumen de inversor pues fue muy alto. Pues se ha gastado en todas estas obras 3.244.000 euros, así números redondos. Simplemente ahora esta lámina final, he procurado ir muy rápido para, como íbamos con cierto retraso, no alterar el ritmo de las jornadas. Simplemente en esta gráfica indicar estas obras que estamos acometiendo ahora. En primer apartado, las obras ejecutadas de forma genérica, obras en fase de ejecución, en algún caso ya en este momento tenemos más obra ejecutada, y obras pendientes de licitación. Realmente todas las que están aquí, excepto 3, se licitan en los próximos mes y medio, con lo cual estamos hablando de una inversión al final total en PEN de 11 millones de euros en cuanto al presupuesto final, los 17 millones de euros a los que vengo aludiendo, más las aportaciones que tiene que realizar la Catedral en proyectos y alguna obra que se ve necesario acometer y que no estaba prevista en ese ámbito de convenio, con lo cual al final del 2020 habremos tenido que invertir
este año 19 y 20, la catedral de fondos propios, otro 1,5 millones de euros arriba, abajo. Muchas gracias.